Ustedes ya saben que normalmente cuando uno... Espera que yo me voy a ver si este cosa está funcionando. Bueno, normalmente cuando uno tiene una notza, sí, cualquiera que sea la notza, yo creo que esta vaina no está funcionando. Entonces yo miro porque yo necesito. Sí, sí está funcionando. Bueno, básicamente cuando uno tiene una notza, sí, que ustedes saben que la notcha puede ser cualquier cosa que sea endógena o exógena que me esté causando daño a la célula. Exógena. Básicamente van a ocurrir varias cosas. Uno, es una lesión y una muerte celular, un proceso adaptativo, ¿sí? Un acúmulo intracelular o puede ocurrir un proceso inflamatorio que finalmente me pueda llevar a un proceso de reparación y cicatrización. ¿Sí? Cicatrización. Dentro de los temas que nosotros tenemos que ver de acúmulos intracelulares, tenemos que ver lo que son las definiciones, ¿sí? Los mecanismos de acumulación intracelular, los mecanismos. Tenemos que ver esteatosis obligatoriamente. Tenemos que ver acúmulos de proteínas. Tenemos que ver acúmulos de pigmentos. De tipo endógeno. Tenemos que ver acúmulos de pigmentos de tipo exógeno. Tenemos que ver acúmulos de colágeno. Sí, y finalmente tenemos que ver la clasificación de lo que son las patologías que tienen que ver con calcio. Entonces, clasificación de las patologías, sí, o calcificación patológica. Esa calcificación patológica se va a clasificar en calcificación distrófica, se va a clasificar en calcificación metastásica. Las dos. Pero yo me conecté de allá, no hay que me dio el wifi. Y en calcificación idiopática. Entonces, tenemos que ver las definiciones, los mecanismos, qué es esteatosis, acúmulos de proteínas, acúmulos de pigmentos exógenos y endógenos, acúmulos de colágeno y todo lo que tiene que ver con las calcificaciones de tipo patológico, la calcificación distrófica, metastásica e idiopática. Básicamente, eso es lo que debemos de ver en la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, inserto unas diapositivas nuevas. Entonces, en este orden de ideas, vamos a ver la clasificación
y la definición de lo que son los acúmulos intracelulares. ¿Listo? ¿Ustedes qué entienden por un acúmulo intracelular? Algo que se acumula en el citoplasma. Sí, puede ser. ¿Qué más? Definición. Entonces, la definición es básicamente es acumular cualquier cosa. Entonces, acumulación de cualquier cosa. ¿Sí? De forma anormal en cualquiera de las partes de la célula, en el núcleo, en la membrana o en el citoplasma. ¿Sí? Esas sustancias por lo general pueden causar daños a la célula o no pueden provocar daños a la célula. ¿Sí? Pueden o no. Ay, provocar es como pequeña o grande. Bueno, pongámoslo pequeña. Provocar daños a la célula. O sea, no necesariamente tienen que ser letales, ¿sí? Normalmente o en la mayoría de los casos, ellos suelen acumularse en el citoplasma en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Aunque también nosotros podemos encontrar en el núcleo o en cualquier tipo de organelo. Normalmente estos acúmulos que ustedes están viendo aquí se pueden ser de tres tipos. Pueden ser endógenos o pueden ser exógenos, pero también se pueden clasificar en degeneraciones, ¿sí? Hay unos que se llaman, ay, jue madre, tesaurosis o tesaurosmosis, y hay unos que se llaman pigmentaciones. Dentro de las degeneraciones nosotros podemos tener o podemos clasificar todos aquellos o todos aquellos que se producen por una acumulación de los componentes normales de las células. ¿Qué componentes normales tiene la célula? Organelas. Tiene lípidos, tiene proteínas y tiene hidratos de carbono. ¿Listo? Hidratos de carbono. Normalmente esto es debido a los problemas con la eliminación o el aumento de la producción de alguna de esas sustancias y por lo general puede ocurrir con un metabolismo anormal a nivel intracelular de la célula. Ese es por degeneración. Hay una que es la tesaurosmosis, que son enfermedades que son formadas por la acumulación de Profe, sustancias anormales de la célula. ¿Sí? Dime, ¿puede volver a repetir? enfermedades. Es que la escuché entrecortada. Ya te digo, enfermedades. Gracias. Entonces, las degeneraciones normalmente es por alteración en la producción de las sustancias que normalmente produce la célula, que pueden ser lípidos, proteínas o hidratos de carbono. Una es por aumento o por disminución en el metabolismo. ¿Listo? Hay unas que son producidas normalmente o que producen enfermedades que se dan por acumulación de sustancias anormales en la célula. ¿Como cuáles? Hay varias. Ejemplo, la fenilalanina, la fenilcetonuria. Averigüen qué es la fenilcetonuria. ¿Listo? Eso es por ausencia de una enzima. Entonces, estas tesaurosmosis normalmente suelen ser congénitas o suelen ser debidas a la falta de alguna enzima. Entonces, son enfermedades que son producidas por ausencia o por aumento. Y las pigmentaciones normalmente son acúmulos de pigmentos. Acúmulos de pigmentos. ¿Sí? Que normalmente son sustancias no digeribles.
no digeribles que pueden tener diferentes colores que pueden tener un significado patológico. ¿Como cuáles? Esas pigmentaciones, ¿como cuáles? Escucho. Pues no sé si sirva, pero no sé, los tatuajes tal vez. Los tatuajes, exacto. ¿Qué más? Antracosis. Antracosis, sí, señor. ¿Qué es antracosis? ¿Qué es antracosis? Acúmulos de carbono. Sí, acúmulo de carbono en el pulmón o acúmulo de cualquier tipo de sustancia que no sea dirigible. Puede ser carbón, puede ser nicotina, Y puede ser inicia, alquitrán, puede ser cualquier tipo de sustancia que se acumule dentro de los pulmones que no sea no dirigible. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a hablar dentro de las degeneraciones, vamos a hablar de las más comunes. Entonces vamos a hablar de la degeneración grasa. ¿Sí? La degeneración grasa, por lo general, también es conocida como esteatosis hepática. ¿Listo? Se llama esteatosis hepática. ¿Sí? Pero también lleva otro nombre que se llama metamorfosis grasa. ¿Listo? Básicamente, eso es acúmulo de triglicéridos en el parénquima celular. Acúmulo de triglicéridos en parénquima. En el parénquima. ¿Listo? Normalmente esta esteatosis va precedida por una tumefacción celular, es reversible y no es letal. ¿Listo? Entonces pongamos acá las características. Es reversible, no letal, ¿sí? Pero también puede pertenecer a lesiones iniciales de la necrobiosis celular, es decir, puede pertenecer a enfermedades crónicas, a cronicidad. ¿Listo? Esteatosis, uno normalmente dice, ah, bueno, sí, esteatosis, eso normalmente se da en el hígado. Sí, se puede dar en el hígado, pero también se puede dar en otros sitios del cuerpo. ¿Listo? Principalmente se da en el hígado, ¿sí? Pero también se puede dar en otros órganos, ¿como cuáles? el corazón, Exacto. Se puede dar en el corazón, se puede dar en el músculo y se puede dar en el riñón. ¿Listo? Básicamente esto, ¿por qué se da? Se da porque uno tiene una exposición, normalmente hay una exposición a las toxinas del alcohol y también hay muchas otras causas. Entonces, normalmente o lo más común es que los pacientes alcohólicos, ¿sí? Entonces, alcoholismo, ¿sí? También puede ser una malnutrición. O sea que los pacientes malnutrición, pacientes desnutridos por lo general tienen esteatosis de tipo hepático. También diabetes. También obesidad. ¿Sí? Y los pacientes que también tienen anorexia. Normalmente ellos pueden tener una esteatosis de tipo hepático, es decir, una degeneración de tipo grasa. ¿Por qué es importante este tipo de degeneración? Básicamente porque varía según su causa y su gravedad. Puede ser leve, pero también no puede tener ningún solo efecto sobre la célula, es decir, no puede tener ningún tipo de manifestación clínica. Pero normalmente si es grave, ella puede alterar la función normalmente de ese órgano y puede llevar a una lesión de tipo irreversible. ¿Listo? Si esta esteatosis que nosotros tenemos aquí es grave, ¿sí?
si esta esteatosis es grave, puede llevar a muerte celular. ¿Sí? O sea que puede llevar a una lesión de tipo irreversible. Entonces, eso con respecto a lo de la degeneración grasa. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces ya saben que la degeneración grasa normalmente es manifestada como una esteatosis hepática, que también se puede llamar metamorfosis grasa, que básicamente es acúmulo de triglicéridos en el parénquima de un órgano, que por lo general da en el hígado, pero también que puede dar en el corazón, en el músculo y en el riñón, ¿sí? Que es una lesión que es de tipo reversible dependiendo de severidad, que no es letal, que puede pertenecer a algún tipo de enfermedades crónicas, es decir, se puede asociar a cirrosis, a obesidad, ¿listo? Que normalmente, dime, toxinas. ¿La muerte celular sería de tipo apoptótica o necrótica? Apoptótica. Apoptótica. Apoptosis. Gracias, profe. ¿Listo? Entonces, las toxinas que normalmente me afectarían sería alcohol, desnutrición, diabetes, obesidad y anorexia, y si es muy grave esta esteatosis de tipo hepático o este acúmulo o esta generación grasa, por lo general suele ser de tipo irreversible. ¿Listo? Eso en cuanto a lo que es degeneración grasa. Ahora veamos acúmulo de proteínas. ¿Sí? Entonces miremos los acúmulos de proteínas. Acúmulo de proteínas. Los acúmulos de proteínas es algo muy parecido a los acúmulos de grasa. Normalmente son proteínas que son visibles. Pongámoslo en negrito. Entonces, proteínas visibles son menos frecuentes. ¿Listo? Normalmente tienden a tener una acumulación de tipo estructural. ¿Listo? Tienden a tener una acumulación de tipo estructural. Normalmente es por exceso de la síntesis de proteínas de la propia célula. ¿Listo? Proteínas de la misma célula. Se pueden acumular tanto proteínas estructurales. Esas proteínas estructurales normalmente no tienen mucha relevancia. Esas que están acá. No tienen mucha relevancia. ¿Sí? Y hay proteínas no estructurales que su acumulación por lo general se denomina degeneración hialina. Y acumulación de proteínas no estructurales que se llaman degeneración hialina. ¿Listo? ¿Qué más es de acúmulos de proteínas? Bueno, hay diferentes tipos o hay ejemplos de diferentes tipos de acúmulos de proteínas, ¿sí? Normalmente ellas pueden ser causadas por varias cosas, cambiamos de color. ¿Por qué pueden ser causadas los acúmulos de proteínas? Entonces puede ser causadas por uno, ¿sí? Normalmente cuando hay mitosis celular, nosotros podemos ver que quedan fragmentos de ADN atrapados en el citoplasma, ¿sí? Entonces, esto puede ser un acúmulo de proteínas, fragmentos de ADN atrapados. También puede ser, hay unos cuerpos que se llaman cuerpos de
coenzima. Ay, me lo escribí al revés. Coenzima, estos cuerpos normalmente es cuando los hepatocitos son apoptóticos. Sí, esos están apoptóticos normalmente en el citoplasma. Y básicamente se da en pacientes que han tenido hepatitis o fiebre amarilla. ¿Listo? Hay unos cuerpos que se llaman los cuerpos de Russell. Creo que es con doble S. Sí, es con doble S y con doble L. ¿Listo? Se llaman cuerpos de Russell. Normalmente son proteínas que no son eliminadas, ¿sí? Por la célula, para la célula plasmática. Básicamente ustedes saben que las células producen inmunoglobulinas y esas inmunoglobulinas que no se eliminan normalmente se cristalizan y se acumulan en el citoplasma. ¿Listo? Normalmente esto ocurre cuando hay inflamación de tipo crónica. Entonces pongamos inmunoglobulinas cristalizadas en citoplasma. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Hay un déficit también, un déficit normalmente en el organismo, que es el déficit congénito. 4 es el déficit congénito de la alfa-1 antitripsina. Esta alfa-1 antitripsina por lo general es una enfermedad en la que hay acúmulo normalmente de un material hialino proteico que se acumula en los hepatocitos, pero miren que a pesar de que se acumula en los hepatocitos, hay daño hepático. Los pacientes normalmente tienden a sufrir o tienden a padecer un enfisema, una pancreatitis o algún tipo de cirrosis. Es decir, el problema es acúmulo de material hialino proteico en los hepatocitos, pero los pacientes normalmente tienen algún tipo de problema pulmonar o pancreático. ¿Listo? Fernando, pulmonar o pancreático. ¿Listo? Eso en cuanto a los acúmulos de tipos de proteínas. ¿Listo? Entonces ya vimos acúmulos de grasa, ya vimos acúmulos de proteínas. Entonces ahora vamos a ver los acúmulos de pigmentos. ¿Sí? Vamos a ver los acúmulos de pigmentos. Entonces vamos a ver los acúmulos de pigmentos. Ustedes ya saben que los pigmentos normalmente pueden ser endógenos. Y que pueden ser exógenos. Digamos que los pigmentos que son endógenos son producidos por nuestro propio cuerpo. Y todos los que son exógenos son los que no son producidos por el cuerpo. ¿Listo? Entonces miremos los endógenos primero. Estos endógenos, ¿cuáles creen ustedes que son los endógenos? Los que son producidos por el cuerpo, pigmentos. ¿Qué creen ustedes? Fácil. La bilirrubina, profe. ¿Por qué la bilirrubina? ¿Esa no es la que le da color a la orina? Entonces, empecemos por el más fácil, ¿La melanina? por la melanina.
Empecemos por la melanina. La melanina, ustedes saben que es un pigmento que es endógeno, que le da el color, el color a la piel, básicamente. Aparecen muchas células de origen neuroendocrino. Eh, ¿Qué otra cosa es importante de la melanina? Son producidas por quiénes? Melanocitos. Por los melanocitos. ¿Sí? Son producidos por los melanocitos. Hay otros pigmentos normalmente en la piel o en otros sitios que son los pigmentos. Hay uno que se llama ocronosis. Ocronosis. Hay otro que es el pigmento de la melanosis coli. Hay otro pigmento también que son los lipopigmentos. Y hay otro pigmento que también son los derivados del grupo M. ¿Listo? Entonces, la melanina, ustedes saben que la melanina se forma a partir de, cambiemos de color para que ustedes no se vayan a perder. Pongamos por acá, melanina. Vamos a hablar de la melanina. ¿De dónde sale la melanina? Pues la melanina muy fácil, la melanina sale básicamente, se forma a partir de la fenilalanina en los melanomas o en los melanocitos, ¿sí? Pongámosla aquí. Fenilalanina de los melanocitos, ¿sí? Básicamente estos melanocitos son formados en la cresta neural. Forman la cresta neural y también en las células névicas. Se encuentran en la piel, o sea, estas melaninas nosotros la podemos encontrar normalmente en la piel. ¿Dónde más? En los ojos. ¿Dónde más tenemos cosas negras? En las mucosas. ¿Dónde más? En la sustancia negra. ¿Dónde más? ¿Dónde más? En la médula, pero en la suprarrenal. ¿Dónde más? En los ovarios de las mujeres. ¿Dónde más? En la vejiga. ¿Dónde más es que hay? Y creo que en el tracto gastrointestinal. Eso con respecto a lo que es la melanina. ¿Listo? Morfológicamente la melanina normalmente puede ser ocurrido por varios defectos. O sea, esto puede ser ocurrido por varios defectos, estos acúmulos de melanina. Uno, por aumento generalizado de melanina. Esa es una, básicamente este aumento sucede cuando la piel está expuesta a los rayos ultravioletas y normalmente esas hormonas o esos mecanismos hormonales fallan, que esos los mecanismos que normalmente regulan la síntesis de esta melanina y obviamente esta exposición a los rayos ultravioletas lo que van a hacer es dar lugar a patologías como enfermedades como la enfermedad de Addison, que básicamente en esta enfermedad de Addison el incremento de melanina básicamente es debido a la insuficiencia de la cápsula suprarrenal que condiciona al aumento de la secreción de ACTH, pero también influye mucho en el aumento de la melanina. En estos pacientes también se puede encontrar intoxicación crónica por arsénico, aumento de la secreción de estrógenos, básicamente eso. También hay disminución generalizada de la melanina. ¿Dónde encontramos disminución generalizada de la melanina? En el albinismo. Exacto. Aparece principalmente en enfermedades como el albinismo. Hay enfermedades como la fenilcetonuria, albinismo, fenilcetonuria.
¿Listo? Hay excesos locales de melanina, o sea, solamente en una parte del cuerpo, exceso local. Los excesos locales de melanina básicamente los encontramos cuando hay lesiones melánicas como los léntigos o los efélides. ¿Saben qué son efélides? Las pecas. No. Pecas. La peca vulgar se llama efélide. ¿Listo? Efélide. Así se llama la peca vulgar. ¿Listo? Básicamente eso, hay enfermedades que se produce una destrucción de los melanocitos y de células melánicas que produce linfadenitis, que se llama linfadenitis dermatotrópica, que es por acúmulos de macrófagos en la zona cortical de los ganglios, pero eso no es tan común encontrarlo, eso solamente se ve bajo el microscopio. También hay déficit local de melanina, ¿no? Se puede producir el vitiligo, ¿sí? Que normalmente es una mancha blanca que ocurre de forma irregular. Normalmente esto se da básicamente, entonces pongamos disminución local de la melanina. Entonces, este no es albinismo, sino que esto se llama, ¿cómo se llama? Vitiligo. Se llama vitiligo. ¿El vitiligo por qué da? Básicamente el vitiligo da porque hay unos ataques de anticuerpos sobre la membrana de los melanocitos, ¿sí? Y básicamente esos también son déficits locales de melanina en aparición de un mechón de pelo blanco. ¿Ustedes han visto que hay gente que tiene un mechón de pelo blanco nomás? Normalmente en situaciones patológicas en las que hay destrucción de los melanocitos, también pueden haber disminución de los melanocitos por quemaduras, por cicatrices, por enfermedades de transmisión sexual, bueno, en fin, por muchas cosas. Y hay otra que es por mala función de la melanina. Profe, una pregunta. Dime, ¿La heterocromía se puede considerar un exceso local de melanina? sí, exacto. Esa heterocromía normalmente se puede causar, es un defecto de la melanina. Sino que nosotros hablamos es de lo más común, ¿no? Como para que ustedes no vayan a perder. En esta mala función de la melanina, nosotros podemos encontrar una enfermedad que se llama el seroderma pigmentoso, ¿sí? En este caso, la melanina no ejerce su papel protector frente a los rayos ultravioletas en este seroderma pigmentoso y los pacientes básicamente sufren tumores de piel secundarios a la ausencia o a la mala función de la melanina. ¿Listo? Está esta enfermedad que llama la melanosis coli, que les estoy marcando ahí. Esa melanosis coli básicamente es una patología que afecta el intestino grueso, lo tiñe un color como color chocolate intenso y básicamente se da porque hay pacientes que sufren de bulimia, pero los pacientes que sufren de bulimia son aquellos que comen y toman laxantes. Entonces, es un acúmulo de melanina normalmente en el intestino delgado, principalmente porque son pacientes que toman laxantes periódicamente para poder eliminar la comida que digieren. ¿Listo? Entonces, si les hablan de melanosis coli, ustedes ya saben cuáles son. Hay lipopigmentos, como ustedes ven ahí. Miren, estos lipopigmentos, les voy a poner aquí los principales. Está la lipofuscina. Esta lipofuscina principalmente es un pigmento que es de color amarillo pardo, que aparece en el citoplasma de las células. Normalmente aparece en grumos. Normalmente nosotros la encontramos en el hígado, la encontramos en el músculo estriado, la encontramos en el epidídimo, la encontramos en las neuronas, también las encontramos en los testículos, ¿sí? Se originan los residuos normalmente de las membranas no digeridas. Normalmente estas membranas se digieren por autofagosomas y hay autooxidación de estas membranas y hay polimerización. Cuando esto no ocurre, normalmente este pigmento se acumula, pero es un pigmento que no es patógeno, ¿sí? Y su acúmulo normalmente puede ser a cambios regresivos lentos de las células del parénquima y normalmente se da en edad avanzada. ¿Listo? No se encuentra normalmente en pacientes jóvenes.
Están los derivados del grupo M, que están aquí, que son unos de los más comunes. Ustedes saben que los eritrocitos, ¿cuánto duran vivos? Un eritrocito, ¿cuánto dura vivo? 120 días. Un eritrocito dura 120 días y cuando se destruye, el eritrocito da un grupo M, ¿sí? Que tiene 4 anillos pirrólicos y tiene una proteína que se llama la globina. Globina. ¿Sí? Básicamente esta globina es la que hace todo este acúmulo, porque la globina, por medio de unos procesos enzimáticos, de unas enzimas que se llaman la biliverdina reductasa y la biliverdina oxidasa, ella va a dar 2 productos finales en su proceso de metabolismo que se llama la estercobilina y el urobilinógeno. La estercobilina es la que le va a dar el color oscuro al popó y el urobilinógeno es la que le va a dar el color amarillo a la orina. ¿Listo? Básicamente. ¿Qué otra cosa importante aquí? Bueno, con respecto a esto, yo pienso que esto es como lo más importante. Entonces ya tenemos acúmulos de grasa, tenemos acúmulos de proteínas y tenemos acúmulos de pigmentos. Estos pigmentos que acabamos de hablar son pigmentos ¿de qué tipo? Son endógenos. Ahora vamos a hablar de los pigmentos de tipo exógeno. ¿Sí? Entonces hablemos de pigmentos exógenos. Entonces, ¿qué pigmentos exógenos conocen a ustedes? Bueno, normalmente los exógenos son inorgánicos, son no biodegradables, o sea que el cuerpo no los elimina, producen inflamación crónica, ¿sí? ¿Qué conocen ustedes? ¿Cuáles conocen ustedes? Nómbrenme de Carbón. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por acá me dijeron que carbón. Carbón. Listo, el carbón es 1, eso sí es verdad. Básicamente, el acúmulo de pulmón, ¿cómo se llama? El acúmulo de Antracosis. carbón Sí. en el pulmón se llama antracosis, ¿sí? Básicamente eso es muy sencillo, entra por las vías que nosotros respiramos. Normalmente ustedes saben que como esto es el carbón es un material que no es biodegradable, ¿quién se lo come cuando entra el pulmón? ¿Quién se lo come? Obviamente alguien tiene que comérselo. Los macrófagos alveolares, obviamente. Normalmente estos macrófagos alveolares lo van a transportar hasta los ganglios linfáticos, ¿sí? Y básicamente ellos van a pertenecer ahí muchísimo tiempo en ese pulmón hasta que el paciente se muera. ¿Qué otro conocen ustedes? ¿Qué otro material exógeno que no sea biodegradable? Ya lo dijeron. Bueno, Los tatuajes. Sí, los tatuajes normalmente, pues, ustedes saben que eso se da por qué medio, por micropunciones. ¿Sí? Básicamente pasa exactamente lo mismo. O sea, él se lo van a comer, pero se lo van a comer los macrófagos de la piel. ¿Cómo se llaman los macrófagos de la piel? ¿Cómo se llaman? Googleen ahí, pues. Entonces, obviamente se van a acumular, ¿sí? Se van a acumular porque los macrófagos de la piel se los van a comer fácilmente. ¿Ustedes han visto esos tatuajes que quedan como en alto relieve? Que quedan feos, que no Sí, quedan eso tiene bonitos. más cicatrización, ¿no? Pero ¿ustedes por qué creen que eso sucede? Por la piel queloide, ¿no? Sí, Sí. tiene que ver con piel queloide, pero normalmente ustedes saben que la piel de nosotros tiene una parte más superficial que es la epidermis, ¿sí o no? Que es esta.
Tiene una parte más profunda que es la dermis papilar, tiene una más profunda que es la dermis reticular y tiene la parte más profunda antes de llegar al músculo que se llama la hipodermis, que es el hipodermis, que es la grasa, ¿sí? Básicamente esta parte de la dermis reticular hay mucha proliferación de fibroblastos. Los fibroblastos que producen colágeno. Entonces, fibroblastos producen colágeno. Obviamente, si yo voy a estar punzando un paciente todo el tiempo y llego hasta la dermis reticular, aquí, este paciente lo que va a hacer es estimularme la producción de colágeno por medio de los fibroblastos y voy a hacer un tatuaje como en alto relieve. Los tatuajes solo pueden llegar a penetrar hasta la dermis papilar. Entonces, hay mucha gente que no tiene experiencia, que te profundiza muchísimo la aguja y te hace un tatuaje feo. ¿Listo? Bueno, ya vamos por los tatuajes. ¿Qué otra cosa conocen ustedes que sean un material exógeno que no sea biodegradable? Algunos ¿Como cuáles? medicamentos. Sí, ¿ustedes se acuerdan cuando ustedes alguna vez tuvieron verrugas en los codos o en las rodillas? ¿Alguno les salió? Sí, profe, yo tuve. Entonces a uno le echaban como una cosa que se llamaba nitrato de plata, que eso era como un palito largo, que eso lo que hacía era quemarle a uno las verrugas. Sí, básicamente eso se utilizaba para el tratamiento de las verrugas. Ese nitrato de plata es un material que es argéntico, pero muchas veces uno se aplicaba tanto que él podía penetrar el torrente sanguíneo y se podía acumular en unos órganos. ¿Listo? Se podía acumular en el riñón, en el hígado, bueno, en fin, en muchas partes. Y había una enfermedad que se llamaba la argirosis, que era por acumulación de materiales argénticos en estos órganos. Hay una enfermedad que se llama el saturnismo. El saturnismo básicamente se da por depósitos de plomo. ¿Quiénes están expuestos a plomo? Mineros. Están los mineros y los pescadores más que todo. Sí, porque ellos normalmente pescan con dinamita y la dinamita es muy llena de plomo. ¿Listo? Obviamente nosotros también estamos expuestos al plomo, ¿no? Cuando comemos pescado. Cuando comemos pescado de río, pescado de mar que han sido pescados de forma con minería. Y hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Wilson, muchachos. La enfermedad de Wilson básicamente es acúmulo de cobre, ¿sí? Normalmente este acúmulo de cobre se acumula en el cuerpo estriado y en la corteza cerebral. También se puede acumular en el hígado y muy frecuentemente se puede acumular en la córnea, ¿sí? Este cobre normalmente se puede ver a la disminución de la síntesis de una proteína que transporta el cobre. Esta proteína se llama ceruloplasmina, ¿sí? Ceruloplasmina. Entonces, como hay una disminución de la ceruloplasmina en estos pacientes, normalmente hay una alteración en el mecanismo de cobre y él tiende a acumularse en alguno de estos órganos, principalmente en la corteza cerebral y en la córnea. ¿Listo? Cuando se acumulan en el cerebro, él puede producir una encefalopatía que puede ser de tipo irreversible. ¿Listo? Y cuando se acumula en el hígado, puede producir cirrosis. Claro, con los pigmentos que son de tipo exógeno, claro que el carbón se llama... Profe, Dime. ¿a ti también tiene que ver la acumulación de hierro? La acumulación de hierro no es tan frecuente, o sea, ¿qué te digo? Dentro de los acúmulos que son de tipo exógeno, hierro no tanto porque el hierro nosotros lo podemos sintetizar, ¿sí? O sea que él no es tanto de exógeno, él es más de todo, él es más que todo endógeno. ¿Sí? Porque nosotros lo Profe, sintetizamos. ¿y los carotenos o como cuando uno come remolacha que pues uno orina como ese color rojizo? Eso es exógeno. Eso se llama beta carotenemia.
Esa betacarotenemia es muy frecuente, es la gente que consume muchos frutas de color amarillo, ¿no? Entonces, usted se come el mango, usted come papaya, usted come eso todos los días y usted coge un color amarillo. Pero la gente piensa que es por alteración de las bilirrubinas y cuando van a ver, no. Sencillamente, usted se expone a la luz solar y ese betacaroteno baja totalmente. De hecho, hay mucha gente que toma betacaroteno para broncearse, para coger color. Pero sí, ese betacaroteno normalmente es de tipo exógeno. Entonces, hasta ahí entendido lo que son los exógenos. Sí, profe. Listo, perfecto. Ahí. Entonces, ahorita ya vamos a ver la última. Y la última parte de lo que son los acúmulos intracelulares está las calcificaciones patológicas. Calcificaciones patológicas. Dentro de estas calcificaciones patológicas, pues ustedes saben que cuando nosotros hablamos de calcificaciones patológicas, hablamos de depósito de calcio Junto a ¿sí? pequeñas cantidades de hierro. Exacto. Que puede ser con pequeñas cantidades de hierro, que normalmente, según la constitución del tejido, el calcio se precipita, ¿no? Nosotros los hombres somos los más de malas porque cuando hay depósitos de calcio normalmente se nos acumulan en los testículos. ¿Listo? Existen 3 tipos de calcificaciones de calcio. Entonces tenemos la calcificación de tipo distrófico. Tenemos una calcificación que es de tipo metastásico. Y tenemos una calcificación que es de tipo idiopática. ¿Sí? La de tipo distrófico básicamente se produce en tejidos que ya están alterados, en zonas de necrosis, en zonas que ya han tenido exudados, que han tenido trauma, ¿sí? Normalmente esto se produce porque hay una disminución del pH y el organismo lo que hace es intentar neutralizar un precipitado de calcio, ¿sí? O sea, si usted disminuye su pH en su tejido, básicamente va a haber un precipitado que va a tratar de disminuir ese pH y ese precipitado básicamente es de calcio. Normalmente la calcemia o los niveles altos de calcio en sangre suelen ser normales en este tipo de calcificaciones distróficas, pero los depósitos de calcio normalmente forman grandes masas, ¿sí? Básicamente con el tiempo se pueden producir como una osificación, como un tipo de hueso en ese sitio, y básicamente esta calcificación ocurre en una célula aislada, ¿sí? Se puede ocurrir en un sitio aislado. Hay unos cuerpos que se llaman cuerpos de Samoma, se llaman así, que cuando uno está viejo, uno los encuentra en cualquier parte de su cuerpo, en cualquier parte de órgano. Ahorita se los voy a mostrar en unas fotos. ¿Listo? Está la calcificación metastásica, que esta calcificación metastásica básicamente se da por aumento de la calcemia, es decir, del nivel de calcio en sangre, debido a la movilización de calcio en otras áreas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este calcio normalmente se precipita en medios ácidos y comienza por las membranas basales y las fibras elásticas a acumularse. Entonces lo puede ver acumulado en el pulmón, lo puede ver acumulado en los alveolos, en el estómago, ¿sí? En las partes profundas del cuerpo, en el fondo gástrico. Y hay una calcificación que es la calcificación idiopática. O sea, cuando nosotros hablamos de idiopático es porque no sabemos cuál es la causa. Si usted le dice, ay, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? Usted dice idiopática, es porque nadie sabe cuál es la causa. ¿Listo? Normalmente se deben a un aumento del calcio en sangre. Normalmente está relacionado, pero puede ser que no tenga ningún tipo de relación. La causa, como su nombre lo dice, es una causa totalmente desconocida. Y esto es muy, muy maluca porque en los hombres normalmente se manifiestan los testículos. En los testículos. Que se llama calcinosis cutis. Entonces es unas calcificaciones en el tejido celular subcutáneo del testículo. Entonces voy a mostrarles unas cosas, no se vayan ahí, denme un momentico, les muestro unas imágenes para que ustedes las vean.
Miren esa